Que los arquitectos, por la educación que hemos tenido y por el trabajo que nos hemos visto a desarrollar, somos unas personas bastante claves en el engranaje de construcción de esta narrativa o de las distintas narrativas que tienen que ver con la sostenibilidad. Es decir, podemos generar narrativas que tengan que ver con lo político, hemos aprendido a generar narrativas que tengan que ver con lo social y hemos aprendido a generar narrativas que tengan que ver con lo técnico, ¿no? Yo creo que son los tres aspectos que recorren nuestro trabajo, ¿no? Entonces, creo que sí que estamos en condiciones de aportar situaciones y cada vez estaremos más en condiciones en la medida en que entendamos que seguramente nuestro papel estelar está concluyendo, ¿no? Lo cual no es una renuncia a los procesos de creación o los compromisos creativos, sino entender la creatividad de otro modo, que no tiene que ver tanto con el individuo como con una colectividad de la cual formas parte y de la cual tú estás diciendo y generas narrativas complejas, pero a partir de esa colectividad. No, yo creo que es bastante obvio que no. Lo que pasa es que lo que va a costar va a ser mucho tiempo transformarlo, ¿no? O sea, la arquitectura es como una gran maquinaria, es decir, la arquitectura es la tectónica, es una maquinaria, digamos, absolutamente pesada, digamos, que tiene grandes popes que no están dispuestos a que se mueva en esa dirección absolutamente ni un ápice. Sí, yo he oído personajes, no sé, las declaraciones escritas de Sotomayor, por decir a alguien, hace no sé cuánto en el país, era como la evidencia de una renuncia explícita a que la sostenibilidad forme parte de una manera directa de una transformación en lo que significa la arquitectura, ¿no? Y podría ir diciendo muchos nombres y tal, o sea que... Sí, yo creo que si estaba convencido antes o al poco de empezar en Alicante, después de ver los resultados cada vez estoy más convencido de ello, ¿no? Es decir, creo que si queremos realmente aportar algo o que ocurra algo realmente interesante a todos los niveles educativos, si queremos realmente conectar con una preocupación social que es la que tú estás planteando, la universidad tiene que medir, tiene que registrar la realidad de otro modo, ¿no? Sí. Creo que la arquitectura tiene que enfrentarse a unas situaciones desconocidas hasta ahora, ¿no? Y la historia, digamos, que ha ido construyendo es una historia en la cual no hay datos sobre cómo abordar esta situación de novedad. Creo que sí que existe esta preocupación. Es decir, cuando un estudiante de primero llega a la escuela, entiende que aquello que le estás planteando no era aquello a lo que él venía a estudiar, pero es cierto. Entonces, hay un símil que yo creo que funciona. Es decir, ¿por qué los españoles hablamos tan mal inglés? Hablamos tan mal inglés porque cuando un niño, un hijo, por ejemplo, un hijo tuyo, es la única asignatura, es el único conocimiento que solamente lo percibe en la escuela. Es decir, ¿por qué los portugueses hablan tan bien inglés? Porque la Pantera Rosa, desde que tenían 2 años, han oído que hablaba inglés. Y por lo tanto el inglés forma parte de la relación entre el balance entre el conocimiento y la vida. Un niño español lo que hace es que estudia inglés cuando está en la escuela, pero luego no oye hablar inglés, ni ninguna película. La Pantera Rosa para él habla en castellano. Entonces yo creo que la sostenibilidad es algo parecido, es decir, una persona que llega a la escuela, que oye hablar de esto, entiende que es cierto lo que está ocurriendo, es decir, que hay una serie de personas preocupadas por enseñar las cosas de otro modo, ¿no? Depende, digamos, un poco del contexto en que luego se va a dar que esto sea realmente germinal y se prolongue y continúe, etcétera, etcétera. Pero que esa preocupación por la innovación, por la tecnología, es consustancial con la juventud y con la gente que empieza. Y que yo creo que en este momento estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, entiendo que es un momento de transición muy importante, es decir, donde es un momento de coexistencia de políticas y de actitudes, de situaciones
y de desarrollos culturales muy distintos, pero en cualquier caso uno de ellos esencial es construir como un espacio de reflexión como el que nos ha proporcionado la Consejería de Cultura, ¿no? Tan importante como ese, ¿no? Entonces, personalmente me siento como orgulloso de haberlo puesto en marcha, pero bueno, esto sería como una cuestión así como muy personal. Y me parece que al menos un número determinado de proyectos, no todos, pero un número, no sé, 2, 3, 4, ya estaría bien, sería un resultado altamente eficaz, eficiente, van a permitir entender que realmente podemos trabajar los arquitectos de una manera que la arquitectura no aparezca como una cuestión objetual, sino como un servicio, que la arquitectura no aparezca como protagonista, sino como telón de fondo, ¿no? Yo creo que esto, tengo esperanza de que realmente lo vamos a poder demostrar, y entonces, en ese sentido, tengo la sensación, ahora le contaba, ¿no? Por ejemplo, Rosina Gómez Baeza en la Laboral de Gijón se ha puesto en contacto conmigo, la UOC de Barcelona también, es decir, que un poco va empezando a entenderse. Estoy haciendo un proyecto que ya te comentaré en este momento, en otro momento, y que yo creo que está empezando a entenderse que esta es una manera de trabajar que tiene que ver con lo que queremos hacer.